Rutina diaria. Yo apago la alarma y me levanto. 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 Yo me despierto a las 6 de la mañana. Yo me despierto a las 6 de la mañana. Yo me despierto a las 6 de la mañana. Yo me despierto a las 6 de la mañana. ¿A qué hora te levantas tú entre semana? 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 Yo hago la cama después de levantarme. 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 Ella abre las ventanas después de despertarse. 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 Ella se ducha después de levantarse. 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 Nosotras nos lavamos la cara con agua fría. 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 Nosotros nos lavamos los dientes antes del desayuno. 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 Ella usa desodorante después de ducharse.
Ella usa desodorante después de ducharse. Ella usa desodorante después de ducharse. Ella usa desodorante después de ducharse. Él se afeita por la mañana. 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 Ella se maquilla antes de ir al trabajo. 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 Él se viste antes de salir de casa. 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 Tú te peinas después de vestirte. 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 Él se seca el pelo antes de salir. 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 Ella se despierta a las 7, pero despierta a su hijo a las 7:30. Ella se despierta a las 7, pero despierta a su hijo a las 7:30. Ella se despierta a las 7, pero despierta a su hijo a las 7:30. Ella se despierta a las 7, pero despierta a su hijo a las 7:30. Cuando hace calor, yo tomo café en el balcón. Cuando hace calor, yo tomo café en el balcón. Cuando hace calor, yo tomo café en el balcón. Cuando hace calor, yo tomo café en el balcón. Yo desayuno a las 7. Yo desayuno a las 7. Yo desayuno a las 7.
Yo desayuno a las 7. Nosotras nos lavamos las manos antes de comer. 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 Ella almuerza a la 1. 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 Ella se prepara para salir de casa. 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 Tú te pones los zapatos antes de salir. 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 ¿Usted va al trabajo en el autobús? 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 Tú vas a la universidad por la mañana. 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 Él sale de casa a las 8. 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 Nosotros regresamos a casa después del trabajo. 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 ¿A qué hora llegan ustedes al trabajo? ¿A qué hora llegan ustedes al trabajo?
¿A qué hora llegan ustedes al trabajo? ¿A qué hora llegan ustedes al trabajo? Yo empiezo a trabajar a las 9. 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 ¿A qué hora empiezas tú a estudiar? 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 Nosotros trabajamos los lunes y los miércoles. 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 Ellas normalmente hacen la tarea por la tarde. 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 Nosotros hacemos una pausa a las 10. 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 Ella termina de trabajar a las 5. 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 ¿A qué hora salen ustedes del trabajo? 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 Usted nunca trabaja los domingos. Usted nunca trabaja los domingos. Usted nunca trabaja los domingos. Usted nunca trabaja los domingos.
Nosotros estudiamos durante 2 horas por la noche. 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 Él duerme 8 horas cada 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 noche. Yo vuelvo a casa a las 6 de la tarde. Yo vuelvo a casa a las 6 de la tarde. Yo vuelvo a casa a las 6 de la tarde. Yo vuelvo a casa a las 6 de la tarde. Él descansa un poco después del trabajo. 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 Tú haces ejercicio por la tarde. 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 Nosotros ordenamos la casa 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 por la tarde. Ellos revisan sus mensajes después del trabajo. 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 Ella prepara la cena y luego ve televisión. 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 Ellos siempre leen un poco por la noche.
Ellos siempre leen un poco por la noche. Ellos siempre leen un poco por la noche. Ellos siempre leen un poco por la noche. Nosotros primero cenamos y después lavamos los platos. 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 Ellos a veces salen a caminar por la noche. Ellos a veces salen a caminar por la noche. Ellos a veces salen a caminar por la noche. Ellos a veces salen a caminar por la noche. Yo preparo la ropa para el día siguiente. 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 Tú cargas el teléfono por la noche. 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 Usted se pone el pijama antes de acostarse. 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 Yo pongo la alarma antes de acostarme. 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 ¿A qué hora te acuestas tú? 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 Yo no uso el teléfono antes de dormir. Yo no uso el teléfono antes de dormir. Yo no uso el teléfono antes de dormir.
Yo no uso el teléfono antes de dormir. Ella apaga la luz 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 antes de dormir. Yo tengo que levantarme temprano mañana. 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 Tú vas a acostarte temprano esta noche. 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 Ella suele desayunar en casa antes de ir al trabajo. Ella suele desayunar en casa antes de ir al trabajo. Ella suele desayunar en casa antes de ir al trabajo. Ella suele desayunar en casa antes de ir al trabajo. Nosotros solemos visitar a la familia los fines de semana. Nosotros solemos visitar a la familia los fines de semana. Nosotros solemos visitar a la familia los fines de semana. Nosotros solemos visitar a la familia los fines de semana. Nosotras preparamos el almuerzo antes de salir. 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 Ellos vuelven a casa después de terminar las clases. Ellos vuelven a casa después de terminar las clases. Ellos vuelven a casa después de terminar las clases. Ellos vuelven a casa después de terminar las clases. ¿Usted
tiene que trabajar esta tarde. Usted tiene que trabajar esta tarde. Usted tiene que trabajar esta tarde. Usted tiene que trabajar esta tarde. Yo primero preparo mi mochila, luego desayuno y finalmente salgo de casa. Yo primero preparo mi mochila, luego desayuno y finalmente salgo de casa. Yo primero preparo mi mochila, luego desayuno y finalmente salgo de casa. Yo primero preparo mi mochila, luego desayuno y finalmente salgo de casa.